Bueno, mi posición es que nunca voy a estar de acuerdo con la violencia del país, de ninguna manera. Nosotros necesitamos un país fuerte y además esa fortaleza tiene que estar en su propia gente, ¿no? Entonces nosotros estamos en total desacuerdo con todo lo que se viene observando hasta ahora y además no solamente por las pérdidas humanas que ha tenido y que está ocasionando y además siguen buscando más muertos, ¿no? Entonces, y además también no solamente eso, sino también hay pérdidas económicas enormes. El día de hoy ha salido en varios medios de comunicación que el Perú está perdiendo más de 2.150 millones de soles. Entonces, ¿cuándo y en qué momento se va a recuperar el país de esas pérdidas económicas? Esas pérdidas económicas están perjudicando enormemente a muchas familias del país. O sea, no solamente está muriendo el país porque hay pérdidas humanas, sino también está muriendo el país porque hay mucha gente que vive de su trabajo, de su día a día y que se le está quitando la oportunidad justamente para generar su propio desarrollo. En algún momento la mayoría de congresistas respaldaban a Dina Boluarte para ocupar la presidencia de la República. Ahora, ¿cuál es la posición del Congreso? Mira, a ver, una de las cosas que el Congreso siempre ha estado, no quizás en una primera gran mayoría, ha sido el tema de la vacancia de Pedro Castillo. Y además, por sucesión y de manera constitucional, le correspondía y le corresponde a la señora Dina Boluarte. Aquí no se está haciendo ninguna cuestión anticonstitucional, aunque muchos, como nosotros decimos, intelectuales que tienen también un sesgo político, dicen no, la señora es una usurpadora, cuando realmente la señora Dina pertenecida a una plancha que ha votado un buen grupo de la gente, porque no ha sido una enorme gran mayoría a nivel de país, como muchos intentan hacer creer que ha sido una gran mayoría a nivel de país, y no es así. Yo creo que tenemos que aprender a respetar y además tenemos que defender la democracia y la libertad, no solamente en nuestra región, sino a nivel de país. Pero con lo que está ocurriendo, ¿no van a pedir la vacancia de la presidenta ahora? Pero nosotros no tenemos por qué pedir la vacancia en estos momentos de la señora Dina Boluarte. Lo que tenemos que pedir es que ponga orden y que a partir de ese orden también se empiece a reactivar la economía del país, ¿no? Aunque a mucha gente no le agrade lo que voy a decir, lo que estoy diciendo, pero la gente tiene que aprender a respetar lo que también la Constitución nos dice y también tenemos que aprender a ser ordenados. Y además aquí esto es un capricho, 4 cosas: salida de Dina Boluarte, salida de Pedro Castillo de la cárcel, Asamblea Constituyente y nueva Constitución. Esas son las grandes demandas del país, cuando hay demandas mucho más fuertes a nivel de país, como salud, educación. Ahorita ya se viene el inicio del buen año escolar. Tenemos infraestructuras educativas en buenas condiciones, tenemos maestros contratados, tenemos ya nuestros niños en buenas condiciones. Los padres de familia están trabajando para poder llevar las útiles a los chicos. No, todo eso se está cortando. O sea, la gente que está en estos momentos asusando, dividiendo, generando caos, no está pensando en lo que realmente está viviendo, lo que va a vivir nuestro país. La diferencia, en todo caso, la diferencia que podía tener Merino con 2 muertos y la diferencia de Dina Boluarte con más de 50 fallecidos. Mira, yo sí creo que ahí también hay que ser bastante claros y ahí tenemos que haber estado bastante informados. El señor Merino, no porque sea de Acción Popular solamente, sino también que tenemos que asumir nuestra responsabilidad como tal. El señor Merino no ha usurpado ningún cargo. De manera constitucional lo correspondía a él asumir la presidencia. ¿Cómo podría pasar en estos momentos? Si por A o B la señora Dina renuncia, ¿quién tiene que asumir la presidencia? ¿Porque es el usurpador el señor Williams? No, porque de manera constitucional le corresponde. ¿Y quién asumiría la presidencia del Congreso? La señora Marta Moyano. Sin embargo, le han pero no, a estos 2 muertos. Pero eso ha sido un tema que ellos tendrían que haberlo trabajado en su momento. Y en estos momentos, ¿qué está diciendo la población? Con 50 muertos, ninguna muerte se puede justificar, pero tampoco se puede justificar el caos. Con eso yo te estoy diciendo todo, que personalmente yo no voy a avalar ninguna situación de violencia. ¿Cuál es su opinión con respecto a la poca aprobación que tienen los congresistas? No es de ahora esa desaprobación. O sea, siempre ha sido así. Y es más, aquí no solamente el responsable es el legislativo, aquí también el responsable es el ciudadano, porque aquí el ciudadano tiene que saber elegir a sus representantes. Nosotros vamos a salir dentro de poco, van a venir otros, igualito va a ser. No me representan, son una tira de sinvergüenza, solamente se van a ganar la plata, se gana la plata fácil y todo lo demás. Acá todos tenemos que asumir nuestra responsabilidad. Por eso es que yo estoy de acuerdo. Adelanto de elecciones, pero con reformas. No vamos a
seguir viviendo cada 2 años este mismo problema, generando inestabilidad y pérdidas en todo sentido para nuestro país. ¿Cuál considera usted que va a ser la salida final a toda esta ola de protestas a nivel nacional, sabiendo o teniendo en cuenta que cuando el Ejecutivo ha querido dialogar en cierta forma para escucharse, ¿no?, en forma mutua, no se da esta situación porque no hay cabezas visibles? Tú mismo te estás dando la respuesta. Efectivamente, el Ejecutivo y la ciudad en estos momentos, ¿con quién va a dialogar? ¿Qué líderes están ahí al frente? Nadie. Lo que están haciendo es empujar a la población a la violencia, a la muerte, enfrentándonos entre nosotros, y no hay líderes. Desde su punto de vista, ¿cuál sería la salida en todo caso? Bueno, yo considero que tiene que haber un orden en el país. O sea, no se puede seguir permitiendo violencia en nuestra gente, pérdidas en todos los aspectos. Alguien tiene que decir hasta acá nomás, y porque ahí también que no se malinterprete. Nosotros tenemos que aprender a respetar a nuestras autoridades. Y no solamente a nuestras autoridades, tenemos que aprender a respetarnos entre nosotros. La pregunta es, ¿quién lo va a decir y cuándo lo va a decir? Bueno, eso depende de la ciudadanía, principalmente de aquellas personas desde el lado oscuro están de alguna manera incentivando este tipo de situaciones. Yo más bien lo que pediría es que de una vez se sancione a los responsables, que se identifique, o si se tiene identificado a los responsables, que de una vez se sancione como debe ser, sea quien sea, ¿no? Se habla del tema de adelanto de elecciones, pero también se habla de ciertas modificaciones a la ley electoral. ¿Usted qué considera? ¿Qué se debería modificar aparte del tema de bicameralidad y de reelección parlamentaria? Mira, yo estoy de acuerdo que vayamos a un adelanto de elecciones, y como muy bien tú lo has dicho, el tema de las reformas tienen que darse. El tema de la bicameralidad es uno de ellos, porque nosotros somos uno de los pocos países de Latinoamérica, igual que Ecuador, unicameral. El resto es bicameral. Después, el tema de la reelección, y aquí el ciudadano es el responsable de ver si va o no va su autoridad nuevamente a reelegirse. El otro tema que para nosotros es importante es que efectivamente personas con antecedentes de terrucos, de narcos, de sentenciados, o que también generen alguna situación, no deben ser representantes ni en la alcaldía, ni en la gobernación, ni como congresista, ni como presidente de la República. Esos cambios se tienen que hacer sí o sí, y de eso nosotros necesitamos 87 votos, así como el tema del voto de confianza. En febrero comienza la segunda legislatura. ¿Se tratarán esos temas también? Es una tarea nuestra, y yo personalmente voy a apoyar esas propuestas, esas reformas, pero va a depender de la gran mayoría de los congresistas, porque aquí también muchos de nuestros congresistas que salen al frente a decir muchas cosas son los primeros en no votar, en abstenerse o simplemente en calidad de ausentes. Y yo les pido a ustedes, como medios de comunicación responsables, vean cómo van las votaciones de esos congresistas que están juntamente con el pueblo, y cuando al final tienen un doble discurso. ¿Y usted considera que los congresistas deberían ser reelectos si es que se aprueba este cambio en las normas? Si la ciudadanía lo dice que así es, tendrá que ser así. Pero si la ciudadanía te dice que no, simplemente te dice que no. O sea, eso depende de la ciudadanía. Y es más, el tema político no tiene que ser producto de la casualidad. Es también parte de formación, de conocimiento y experiencia. Y el único país donde nosotros decimos que la reelección no puede darse porque también tienen otros intereses, pero eso depende directamente de la ciudadanía y de los partidos políticos, que tienen que hacer su verdadera reforma interna y también hacer sus buenos filtros para poder sacar a sus representantes. ¿Usted está personalmente de acuerdo que debería renunciar la presidenta Dina Boluarte? Bueno, yo considero que la presidenta Dina Boluarte tiene que marcar la línea para que justamente esas políticas de desarrollo y progreso para nuestro país se tienen que dar. Y lo segundo, que tiene que poner orden como corresponde, porque es lo que se necesita. Finalmente, desde su punto de vista personal, ¿cuándo considera usted que se deberían dar estas próximas elecciones? Mi posición ha sido bastante clara, es más, mi votación lo ha dicho: vayamos a abril del 2024 con las reformas que corresponden. Y eso no lo digo ahora, lo he dicho siempre y lo voy a seguir manteniendo. Y siempre, al menos cuando he marcado posición, lo he dicho como corresponde.